Norma Jean, ya lo dijo el cantante, vela en el viento, temor a la llovizna, como a muchas le dolían los pantanos del lecho, el morir al tocar sábanas que no te pertenecen, por secretos de estado. Después de construirte donde no eras, siempre fuiste del aire, magnánima piel, etéreos corredores, marcando la distancia con los que temen darse. Generoso el papel por donde corre y recorre la letra de la poeta Amalina Hernández, a quien le doy la bienvenida en este programa de Río Arriba, Río Abajo, que los transmitimos desde esta balsa tan tropical y tan propia de este río. Bienvenida, Amalina. Un gusto tenerte aquí, en medio de este río, en mi terruño, en la Garza Roja. Encantada, encantada con el aire, que bueno, también forma parte del poema y de estas construcciones poéticas que hay en el libro. Y bueno, con el agua, que también me resulta muy cercana por ser criatura de isla. Claro, isleña, cubana. Isleña doble. Doble, ¿por qué? Porque tengo los Bonnin triple. Sí. Los Bonnin, o sea, mi primer apellido eran judíos conversos al cristianismo, que dos fueron a parar a la isla, exactamente. Y por mi padre, su apellido Javier, mi abuela era canaria, original de Canarias, que también fue a la isla. Entonces tengo... O sea, el agua la llevas en el cuerpo. Falta Totalmente. Que seas acuario, además. No. ¿Y qué no. eres? Géminis. Ah, bueno, eres piedra, entonces. Bueno, la piedra es la isla, el entorno, sí, que está ahí. Aire. Eres el aire y al mismo tiempo la piedra. Aire, pero ascendente escorpión. Vea usted, pues muy sensual y sexual. Bueno, no sé, mejor que lo digan otros, digo yo. Y cuando veo, en el poema te refieres a esos hechos que lo genera el Estado. Bueno, ¿qué puedo decir del Estado? Digamos... Pero el Estado efectivo, ¿te refieres, me imagino, en ese golpe, o te refieres a otro tipo de Estado? O sea, aquí en particular con la historia de Norma Jean me refiero, bueno, a manipulaciones políticas, o sea, todo lo que tuvo que ver también con su historia de vida, con su historia de muerte. Y bueno, me fue en algún momento como importante ciertas historias, ciertos relatos que tenían que ver con personajes que han pertenecido al mundo del arte y que, digamos, han sido tocados por la política de forma muy particular. O sea, como ese tipo de historia, de maneras en que se imbrican los relatos de vida y la política, sí me resultan interesantes a la hora de escribir. Cuando escribiste este libro y leyendo el prefacio o el prólogo, como está escrito aquí, hablas de que estos son 3 tiempos, 3 libros. Escogiste el titular de uno, Golosinas Caníbales. La pregunta, explícanos un poco la estructura de este libro de Golosinas Caníbales y por qué se llama Golosinas Caníbales. En realidad, el primer cuaderno inicia, o sea, es un recorrido desde los años 90 hasta el año 2001. Digamos que en ese tiempo, bueno, antes estaba todavía estudiando, era parte de la Universidad de La Habana, en Cuba. Y bueno, llamo ese cuaderno Palabras del Gemelo, o sea, la habitación del gemelo. En algún momento se llamó Palabras del Gemelo, después le hago una pequeña edición y le llamo La habitación del gemelo, porque era como la Amalina cuando está recién descubriéndose dentro de la literatura. Entonces la llamaba La habitación del gemelo porque yo misma era la habitación, o sea, era como la Amalina que se debate o discute entre quedarse simplemente siendo parte de la cultura, o sea, como una funcionaria, o la Amalina que decide también contar su historia personal, familiar, amorosa. Entonces, por eso La habitación del gemelo. Después hay un segundo cuaderno que es Sobrevolando el interior, que tiene un poco que ver también con mi historia laboral, porque yo comenzaba a hacer, digamos, reseñas de exposiciones que, digamos, iban saliendo internacionalmente en una revista que se llama Revista Nexus, que ha sido de las revistas líderes dentro de las artes visuales, y también porque yo tenía ya como cierta proyección de no quedarme en el ámbito provinciano de Pinar del Río, donde yo había nacido. Entonces por eso le llamo Sobrevolando el interior, además porque había una canción de un playlist que yo escuchaba que se llamaba Sobrevolando el interior, homenaje a Beckett.
el dramaturgo y poeta. Y entonces decido llamarle así ese cuadernillo, que va desde el 2001 hasta el 2015. Y finalmente Golosinas Caníbales, que es el cuaderno que va desde el 2016, que ya estaba radicada en el Ecuador, hasta el 2023, que ha sido un hallazgo. Yo me encontraba investigando acerca del arte de acción en Ecuador, que bueno, termina siendo una investigación de 6 años, donde digamos, me preocupo por todo lo que tiene que ver con la producción de performance, happenings, site specific, intervenciones de artistas de todo el país, pero preferentemente de Guayaquil, Quito y Cuenca, porque habían sido las 3 ciudades que más presencia habían tenido dentro del arte de acción. Y descubro un oxímoron que había usado Robert Stevenson en su novela Por los mares del sur, y en estas expediciones a la Polinesia él menciona que los caníbales gustaban de comer los ojos de sus víctimas. Y después veo el uso de ese oxímoron en Georges Bataille en su libro La Conjuración Sagrada, que son ensayos que van del 19 al 39, o sea, años del siglo XX. Y entonces en el caso de Bataille mencionaba la muerte por 1001 cortes. Es una muerte que se estabilizó en China cuando las personas desobedecían, tenían una postura iconoclasta con respecto a la realeza. Pero entonces las personas, el público en general, gustaba de mirar ese espectáculo de cómo la persona se iba desangrando por la muerte de 1001 cortes. Y eso para Bataille es una golosina caníbal, porque o sea, las personas se acercan a un evento que es violento, es traumático, pero sin embargo gustan de verlo. Entonces yo quería que la gente gustara de leer estas poesías, pero también porque yo quería que vieran acá lo que Amalina opina en cuestión de política, sí, de qué es la vida de un migrante en una nación extranjera, de qué son los proyectos, de qué es el populismo. O sea, esas cuestiones me interesaban, ¿no? Viniendo yo también, bueno, de una isla que todavía está inmersa en un proceso socialista, entre comillas. Histórico. Histórico, ¿no? Una historia larga. Pero hablando de tu poesía, que es la que me interesa en este momento. En un poema que dice no, y que lo siento muy femenino e inabarcable como todo lo femenino. No tuve un hombre, ni hice una familia. No estoy en manos ni quepo en un tubo plástico. Mi figura se resbala despacio, quizás sesgada, quizás incompleta, hacia un trance holográfico. ¿Cuán incompleta está esta mujer que escribe poesía, que hace arte a través de la crítica y que es maestra universitaria en varios renglones de las artes? ¿Cuán incompleta se siente? Creo que hay que estar pues es una demanda. ¿Ah? Creo que hay que estar incompleto para hacer todo eso. ¿Ah? O sea, me imagino que no sé qué diría un terapista ahora mismo, ¿no? O sea, ese afán como por estar, pero estar imaginándose cómo puede ser uno y cómo puede ser lo que el otro recibe de uno a través de la poesía, a través de curar una exposición, a través de decirlo en una clase. Debe ser muy incompleto, ¿no? Tiene que ver con esa conciencia de lo incompletos que somos. Este libro tal vez refresca tu propia curaduría de tu vida, a la que llamas incompleta. Hay una visión sí, curográfica o curológica, por inventar un par de palabras en este momento. Yo creo que sería una curaduría de mi vida en cierto sentido. De hecho, bueno, fue una selección, yo creo, muy buena, hecha por Cecilia Velasco, que es quien hace el prólogo. Y bueno, ya fue presentado por Andrés Landázuri, también profesor de la Universidad de las Artes, una persona a quien respeto mucho, se presentó en la Biblioteca de las Artes. Pero yo diría que durante mucho tiempo no la publiqué, más bien como que me solicitaban textos para incluir en alguna revista o antología, pero no creo que sea miedo, como que no tenía esa vanidad. De pronto es que estoy siendo más vanidosa ahora en esta conciencia de no ser completa, estoy siendo más vanidosa por sacar el libro, quizás puede ser, pero sobre todo es que no quería que se perdiera toda esta producción. Y me imagino que de alguna manera es una forma de pensar en esos procesos de sanación por los que tenemos que pasar, ¿no? En determinados momentos de la vida, porque no siempre uno tiene conciencia de eso, ¿no? En el prólogo tú
la persona que hace el prólogo de este libro, habla de la importancia que significó en tu poesía el haber pasado por Guayaquil, o el estar en Guayaquil, porque te quedaste, aflojaste una amarra y tú te quedaste aquí. ¿Qué significa estar en Guayaquil como profesora, como profesional y como ser humano? O sea, ha sido todo un desafío. En primer lugar, me convierto en docente a tiempo completo acá en Guayaquil, porque independientemente de que yo fuese capacitadora, formara parte de seminarios y siempre había como personas que me trataban de llevar todo el tiempo de manera íntegra a la universidad, pero yo siempre decía que no. También como que yo sentía lo académico más de demanda, o sea, es un tiempo que te demanda mucho más, y yo el estar en un centro de arte donde producía exposiciones, donde tenía el tiempo para escribir, me parece como que me podía limitar. Y al llegar a Guayaquil, bueno, me convierto en profesora a tiempo completo. He tenido la oportunidad de seguir desarrollando la curaduría, bueno, en varios momentos. Ahora lo estoy haciendo también con una curadora cubana que está sentada en Estados Unidos, porque yo también siento que esa investigación que he estado llevando durante 6 años sobre performance se va a completar a partir de esa exposición que estamos armando. Y también ahí la poesía está presente, porque forma parte de esas mismas reflexiones que también están en los artistas ecuatorianos. El estar en Guayaquil ha sido todo un reto también por el hecho de que, no sé cómo lo pueden ver ustedes que son nacionales, pero yo sí creo que comporta una serie de combinaciones y de adaptaciones que tienes que ir haciendo, porque aunque de alguna manera Guayaquil se conecta con lo caribeño, pero yo creo que el venir de una isla que es mucho más caribeña, que es mucho más abierta quizás en sus comportamientos a nivel de cultura, de simbiosis. Acá sabes que la sociedad suele ser un poco más estratificada, pero yo creo que eso es también parte del aprendizaje. Usando aleatoriamente la palabra simbiosis, como curadora de arte, la poiesis y la poesía hacen una simbiosis, y sobre todo en la materia del performance, la poesía juega un papel importante. Descríbenos, por ejemplo, el proyecto que estás armando y la próxima exposición, ¿qué es lo que va a presentar de esa simbiosis? Sí, este es un proyecto que, bueno, no, la verdad es la primera vez que estoy dando la primicia. No había conversado sobre ello. La intención es sobre todo que el grueso de los artistas sean ecuatorianos. Yo diría que probablemente estén unos 10 artistas ecuatorianos, porque fue una de las condiciones que yo pedí para comenzar a enfrentar este proyecto. Y digamos que va a haber, sobre todo el concepto que queremos manejar, aborda cuestiones que tienen que ver. Yo estoy dentro de un proyecto de investigación que tiene que ver con las performatividades ecocríticas. A mí me interesa mucho en esa parte también. ¿Qué es eso de ecocrítico? Ecocrítico, o sea, tiene que ver con un sentido de ecológico. Nuestra relación ecológica con el entorno, pero me interesa sobre todo el lado afectivo. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a tratar de recuperar dentro de esa exposición, o sea, registros y obra de artistas que, digamos, de alguna manera estén tocando el costado afectivo, porque yo digo que siempre hablamos de la naturaleza, hablamos del río, hablamos de los animales. A mí me parece muy bien todo esto de que estemos recuperando como estas alianzas con lo animal también, ¿no? Con lo que no es de alguna manera. Algunos dicen que lo que están haciendo es usar a los animales para transferir la neurosis del ser humano. Exactamente. Y están matando al animal, o sea, le están quitando a la cría, lo están domesticando tanto que le hacen perder su propia naturaleza. Los han transformado inclusive en hijos. Exacto. Han reemplazado hijos por perros, o sea, ahí hay que ver un poco. Hay algo que está ahí manipulado, hay algo que es como obsceno. Hay algo que es totalmente artificial, así yo lo siento. Entonces yo quiero explorar más la zona afectiva de humano-humano. O sea, cómo nos estamos construyendo como humanos. Qué interesante este tema. Eso me interesa. Y la poesía ha jugado a lo largo de la historia, desde los griegos, precisamente esa relación entre lo interhumano y lo humano. Estaba leyendo algo de Clímaco hace poco, antes de entrar en la entrevista, que precisamente criticaba a los otros por ser envidiosos, ¿no? O lo que estamos viviendo hoy día, esa falta de conectividad
está descrita en la poesía milenaria, centenaria y milenaria. Y realmente el problema del ser humano es que a veces creo que pensamos que evolucionamos, pero evolucionamos en la forma de perfeccionar nuestras gulas, nuestras avaricias, pero no realmente en el grado de afectividad en la que podemos transmitir. Ese costado es el que me interesa, y bueno, le interesa a Villarrosa Castro también, que es la persona que está trabajando conmigo, bueno, a partir de esta exposición. Y bueno, queremos vincular a ese arte de acción ecuatoriano con otros artistas del Caribe y de Latinoamérica. Esa es básicamente la idea. Volviendo a tu libro, Golosinas Caníbales, te voy a pedir que escojas un poema de los que más te agraden para el deleite de nuestros escuchas y personas que están viendo Infograma.net y el canal, nuestro canal aliado, que está acá, OnePlus TV. Cuéntanos un poco cuál vas a escoger. Sí, bueno, voy a elegir Regalo. Había estado pensando también en Diadema, pero bueno, Regalo, que es con el que culmina el poemario. Bueno, también elección de Velasco, de Cecilia Velasco. Regalo. Te ha sido dada la palabra, dijo el mago. Por eso suelto la escoba e interrumpo labores, para sentarme, bocanadas de cigarrillo incluidas, a ventear el espacio. Te ha sido dada la palabra, dijo el padre. Aunque cuestiones genéticas no siempre hacen regla, en mi piel se veían ciertas pinticas. Te ha sido dada la palabra, dijo el poeta, al que muchos conocían en la ciudad migrante. Me ha sido dada la palabra, lo supe siempre, porque la desnudé, prostituí, olvidé y siguió perro fiel bajo mis faldas. Este libro se va a estar presentando en la feria de Guayaquil el día sábado, la feria comienza sábado 23, a las 3 de la tarde lo va a presentar Andrés Landázuri, profesor de la Escuela de Literatura de Universidad de las Artes, y se va a estar presentando también en Libre Libro, que es un evento que va a estar funcionando en Universidad de las Artes en las fechas de noviembre. Y finalmente también en noviembre, del 19 al 25, se va a estar presentando en el Festival Paralelo Cero en Quito, este festival que organiza y bueno, que gentilmente me ha invitado Javier Oquendo Troncoso, bueno, a quien le debo este libro. Esta es la editorial de Javier Oquendo Troncoso, El Ángel Editor, que ha hecho una muy denodada labor de revisión. Bueno, me ha permitido también que Ana Fernández sea la autora de esta ilustración y de las ilustraciones que están en cada uno de los cuadernillos. Y agradecerte por... Agradecido más bien yo contigo, que tienes la generosidad de estar aquí presente. Gracias. Gracias. A Malina Bonín Hernández, con su libro Golosinas Caníbales, hoy ha estado con nosotros aquí en La Balsa para conversar sobre su obra y sobre otros temas. Gracias por vuestra sintonía. OnePlus TV y Infograma.net se despiden y los esperamos ver pronto aquí en nuestro programa Río Arriba, Río Abajo. Hasta el próximo encuentro. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos viejos, sol que me acompaña, salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de